Muy buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros y compartir en esta fecha especial. Hoy 14 de septiembre les saludamos, estamos en la víspera de las festividades de la patria. Si bien se tiene todo el mes de septiembre para compartir, el 15 de septiembre es la fecha del hondureño, ya como lo establece el himno del 15 de septiembre. Y hoy vamos a hablar de todos esos preparativos, de cómo la institución Fuerzas Armadas de Honduras juega un papel fundamental en las actividades del mes de septiembre. Y hoy tenemos el gusto de presentar a un historiador que forma parte del ente castrense de nuestro país, a el teniente Saúl Montoya. Es un destacado hombre de academia que forma parte también de las Fuerzas Armadas y hoy nos permitirá con sus conocimientos conocer mucho de cómo se integraron a los desfiles, cuáles son las prioridades, cómo ha servido la instrucción de ellos para que colegios, escuelas y la misma sociedad civil vaya teniendo un respeto y que bien lo merece la patria. Teniente Montoya, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Buenas noches. En nombre del señor Jefe de Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante Martín Aguilar y la Dirección de Historia Militar, agradecemos su invitación y aquí platicando un poco de la historia hondureña y que también forma parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se integran las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia a estos desfiles cívicos y desde cuándo están presentes sin interrupción cuando se han practicado los mismos? Porque recordemos que muchas veces por guerras que pasaron, por acontecimientos en diferentes tiempos, no desfilaron, y lo que ocurrió, lo más reciente para los que hoy nos ven, muchos jóvenes, el tema de la pandemia que nos privó de los desfiles a todos. Pues los desfiles nacen en 1825, entonces como jefe de Estado, don Dionisio Herrera implementa una orden, por decirlo así, de que se celebrara las fiestas de independencia, conmemorando esta libertad que se había adquirido en ese momento, debido a después situaciones internas que se manejaron en el país. No pudieron conmemorarse. Ya a principios del siglo XX, más que todo en la década de los 40, ya en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, ya empieza realmente a constituirse y volverse costumbre lo que son las fiestas patrias, y entre ellos encontramos los desfiles. Aquí ya participa la sociedad civil, los militares, y aquí empieza una larga historia ininterrumpida de las mismas desfiles de las fiestas patrias, y en que ellos las Fuerzas Armadas siempre han estado presentes. Es decir, que en el inicio de la República como tal, y nos remitimos al gobierno de don Dionisio de Herrera como jefe de Estado, los desfiles cuando se presentaban este tipo de actividades era más a nivel que en aquel entonces Comayagua, que era la capital de nuestro país, y presentaciones en ciudades importantes de la nación, que era pequeña con lo que conocemos hoy de la extensión territorial de Honduras, teniente. Claro, es entender que en ese momento se buscaba buscar una identidad propia en la cual era de reconocer esta libertad que había adquirido el Estado hondureño, y no solo el Estado hondureño, sino hay que entender que también era a nivel centroamericano. Y a raíz de eso empezaron a buscar las celebraciones idóneas para que el Estado de Honduras empezara por decirlo así, celebrar su independencia en ese momento. Como habíamos dicho anteriormente, después de estas situaciones que se presentaron, sociales, políticas, que no pudieron conllevarse después, fue hasta el principio de los siglos XX, y ahí empieza con Tiburcio Carías Andino, que él es el que, podemos decir, el precursor a que empieza a celebrarse lo que es las fiestas patrias y los famosos desfiles patrios, que a partir de ahí, tanto las instituciones civiles como militares se mantienen. ¿Habían recorridos en los primeros desfiles allá por el inicio de la independencia,
o solo eran más las presentaciones en el centro del famoso plano en planilla, diseño arquitectónico español que tenía la iglesia, la alcaldía y la escuela o el colegio en el centro de la ciudad, donde estaba el parque de la ciudad, o se desplazaban? ¿Cómo fueron esos inicios, Teniente Montoya? Hay que entender que en ese momento no habían desfiles como tal. Eran más celebraciones por parte de las autoridades de ese momento y al cual acudía la sociedad en ese momento para celebrar lo que era la independencia. Claro, hasta que ya al momento, a raíz de los años, ya esto fue cambiando, ya empezó a tomarse otro rumbo, y en este caso aquí es donde entran las Fuerzas Armadas, en el cual participan los cadetes, los soldados, que marchan y desfilan para representar o dar referencia a que estamos aquí, por la patria, por honrarla, y que forma parte de ese civismo que también caracteriza a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue la incorporación de los símbolos patrios? Recordemos los inicios, 1821, 22, 23, no teníamos la identidad plena, comenzaba a formarse la República, se carecía de una bandera propia como tal, que hoy la conocemos con las 5 estrellas, del escudo nacional, que forma parte fundamental en la historia de nuestro país, y de muchos otros símbolos patrios. ¿Cómo se fueron incorporando? Bueno, hay que entender que después de la desanexión de México, Centroamérica en ese momento buscaba formalizarse como una república. Hay que entender que en ese momento nace lo que son una bandera, nace un escudo, y en el caso de Honduras empieza a desarrollarse lo que es un escudo de armas, en el sentido de que era más que todo representativo del Estado hondureño. Ya después, al través de los tiempos, esto se fue desarrollando y a convertirse también en lo que es el actual escudo nacional que nosotros conocemos. La bandera nos remonta a 1823, 1825. Exacto. Hay que entender que la primera bandera que se hace, que todo va basada dentro de lo que es la República Federal Centroamericana. Ya Honduras, su bandera, la bandera de nosotros, empieza a constituirse en 1866, en el gobierno de José María Medina. A partir de ese momento empieza el recorrido de nuestra bandera nacional. Después fueron adquiriendo diferentes formas hasta tener las 5 estrellas, en el cual ya sabemos que son los representativos de los 5 estados, los 5 países centroamericanos. Pero también se da una situación, que este color, el azul celeste en ese momento, que se manejaba y que formaba parte, era un establecido ahí. Ya para 1949 ya se establece el artículo en el cual le da prioridad a que la bandera tenga un color, y es que este es el azul turquesa a partir de ese momento. Pero se da la situación que no se logró concretar, no se popularizó, por decirlo así, en su momento, y se mantuvo con los colores que nosotros vemos que se mantenía anteriormente. Tiene mucha influencia la bandera de Argentina. A ver si nos explica cómo fue ese proceso que nos permite adoptar en los primeros años de República la bandera de las Provincias Unidas de Centroamérica, y luego se va cambiando y cambiando hasta tener el color que distorsionó la bandera y que ahora retorna a sus orígenes, Teniente Montoya. Bueno, hay que entender que los primeros países independientes de América, en este caso, como en el caso de Argentina, fueron una influencia dentro de lo que fue la formación de la bandera, más que todo por los colores que se establecieron. Ya en caso de Honduras, ya empezó a adquirir ciertos colores, ciertas tonalidades que no eran... bueno, se había hablado que después de lo que fue la República Federal Centroamericana, mantener los colores de la bandera de la República Federal, pero los colores se fueron distorsionando a medida que se fueron poniendo azul cobalto, un azul marino,
Y así sucesivamente estos colores vinieron a distorsionar lo que era el color que se quería en ese momento. Ya para 1949, como habíamos dicho, se estableció ya en el decreto que el color que es a utilizarse dentro de lo que es la bandera nacional es el azul turquesa, que, como había dicho anteriormente, no se pudo popularizar, se mantuvo los colores que habíamos dicho con anterioridad, hasta que en el 2020 la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estableció los colores de la azul turquesa dentro de lo que era dentro de la misma universidad. Y a partir cuando la señora presidente Xiomara Castro dijo, bueno, vamos a establecer el color de la bandera en azul turquesa, ya las Fuerzas Armadas también vino y puso también a disposición el color azul turquesa dentro de las banderas a utilizarse en los uniformes. Ya está estandarizado esto, Teniente Montoya. Bueno, lo observamos en una de las mangas de su uniforme y pasa ya con todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía. Se tiene una revisión puntual de que se trate de cumplir con esos colores que ya manda un decreto de Estado. Claro, hay que entender que es un decreto que se establece y hay que cumplirlo. Entonces, a partir de ese momento, la institución de las Fuerzas Armadas empieza a utilizar lo que es el azul turquesa. Muy bien, está con nosotros el Teniente Montoya, experto en historia militar, y hoy en los albores de las festividades de la patria, en este 201 aniversario, hablamos un poco de historia y del papel que han desempeñado a lo largo de las celebraciones de Honduras en estas festividades de septiembre, los miembros de las Fuerzas Armadas. Pausa, ya venimos con más. Y el 15 de septiembre celebramos. Creo que Honduras hemos llevado los académicos, ¿verdad?, una investigación. Hemos tratado, ¿verdad?, de siempre poner en adelante y que la gente conozca lo que es la vida de nuestros héroes. Seguimos en esta entrega especial de Al Banquillo con miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, con especialistas en historia. Teniente Rommel Velázquez, que está a través de el Zoom con nosotros. Bueno, ¿cuántos expertos en historia tiene las Fuerzas Armadas así de la nueva generación que constantemente están revisando cómo hemos ido evolucionando en estas festividades desde 1821? Teniente Velázquez, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. En nombre del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi vicealmirante Fortín, y el señor director de la Dirección de Historia Militar, mi coronel López. Bueno, contentos de estar celebrando lo que es el 200 primer aniversario de nuestra patria. Desde lo que es aquí el antiguo convento San Francisco, o en aquel momento convento San Diego de Alcalá, el cual fue fundado en el año de 1592, un edificio con mucha historia, con mucho recorrido, que ha formado parte tanto de la historia de nuestra educativa, política y también militarmente. Aquí funciona lo que es la Dirección de Historia Militar, donde exactamente ahorita contamos con 3 historiadores graduados de licenciatura en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual fue fundada en este edificio. Imagínense qué historia hay. En aquel tiempo, en el año de 1845, se funda lo que es la Sociedad del Genio Emprendedor y Buen Gusto. Después pasa como Academia Literaria de Tegucigalpa, después Universidad Nacional de Honduras, y por último el gobierno militar. Se da lo que es la autonomía de nuestra universidad. Después, bueno, ya formamos parte de lo que es las Fuerzas Armadas, entramos a un curso donde somos oficiales auxiliares y nos hemos ido especializando poco a poco en lo que es este arte tan importante, lo que es la historia militar y más Honduras. Yo siempre le digo a los visitantes que vienen a nuestro museo militar que es imposible separar lo que es la historia militar de nuestras Fuerzas Armadas de la historia de nuestra nación.
¿Por qué? Porque nacimos desde la primera constituyente allá en el año de 1825, la cual se llevó a cabo en la ciudad, bueno, en la ciudad de Cedros, por el primer jefe de Estado, el jefe supremo, don Dionisio Herrera. Bueno, ¿y qué le pasa a la academia? ¿Qué han logrado establecer ustedes como parte del Instituto Armado, donde sí tenemos la oportunidad de conversar con diferentes profesionales en áreas amplias? ¿Qué hay tan poco interés? Y eso lo vemos reflejado en estas fechas, en aprender de la historia de nuestro país, más allá de lo que hoy celebramos en el mes de septiembre, este 201 aniversario que muchos lo esperaron con pomposidad, el bicentenario, pero ya sabemos qué pasó con el tema de la pandemia y que ahora nos dicen ustedes que conocen de la historia que esperemos el bicentenario de lo que pasó con la anexión a México en 1823. ¿Qué análisis han hecho, Teniente Velázquez, a nivel de los historiadores del país? Porque hay muy pocos y nos estamos quedando sin esos baluartes para la educación de las futuras generaciones. Ahora muchos no nos gustan los libros, nos vamos al Google, nos vamos a las consultas en línea y ahí encontramos una serie de errores. Uno de ellos, hablando de independencia y de los grandes próceres, es el error que con frecuencia encontramos con la vida de don Dionisio de Herrera y de don José Cecilio del Valle, ciudadanos de la vía de Jerez de la Frontera y Mis Reales Tamarindo. Soy choluteca. Bueno, sí, la academia siempre se ha organizado, es más, la Casa Morazán ha celebrado, ¿verdad?, con muchas conferencias sobre la vida y obra del general Francisco Morazán. Claro, hay que entender que la independencia es un proceso que inicia en 1821 y es un proceso muy grande para llegar a lo que somos hoy, un Estado-nación. Entonces, por eso a veces celebramos el 21, ya el 15 de septiembre como lo que es la independencia, y también ya como Estado, como un Estado soberano, ya como Estado de Honduras se celebra lo que es el julio de 1825. Es por eso que lleva hay a veces esos no son errores, sino que se confunde, porque a veces no la lectura, la falta de lectura. Por ejemplo, estábamos la otra vez hablando de mucha gente todavía nos dice y nos pregunta si en realidad la estatua de mi general Francisco Morazán, la cual está aquí en el centro cívico, en el centro del casco histórico de Tegucigalpa, es en realidad la estatua que es de un general francés. Y qué importante este programa para decirle al público que sí, ya se hicieron estudios por parte de Relaciones Exteriores. Ellos enviaron a Rafael Leiva Vivas, un historiador, y él encontró lo que es la contrata, en la cual nos describe que sí, en realidad la estatua de mi general Francisco Morazán Quesada, el máximo héroe de todos los hondureños, el cual sabemos, es importante saber que a lo largo de Latinoamérica podemos encontrar un busto, un parque, una calle con el nombre del general Francisco Morazán Quesada, el cual murió hace exactamente 180 años, ¿verdad? Un 15 de septiembre, y nació el 3 de octubre. Y otros héroes muy importantes. Algo que comentar es muy importante sobre don Dionisio Herrera, el primer jefe de Estado. Aquí en el Museo Militar tenemos la puerta de la antigua casa presidencial. A él, antes de darle el primer golpe de Estado, hubo un intento de magnicidio. Esa puerta de ese intento de magnicidio la tenemos en exhibición aquí en nuestro Museo Histórico Militar. Invitamos a la gente para que pueda venir y conozca parte de lo que es nuestra historia. Por cierto, el significado de nuestros próceres de la independencia, de nuestros héroes nacionales, ahí en el que conocemos como Cuartel San Francisco puede encontrar toda esa riqueza. Se ha logrado a lo largo de estos años ir recopilando más información de otros héroes
que fueron piezas fundamentales en el proceso de independencia, porque conocemos mucho de los aportes de don José Cecilio del Valle, sobre todo el redactor de nuestra acta de independencia, de las grandes luchas por la unidad centroamericana que libró el general Francisco Morazán, de los aportes unos años después de el padre Trino, como le conocemos, a uno de los hombres claves en la fundación de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto, y de muchos otros más. ¿Cómo van todos esos procesos, Teniente Velázquez? Sí, bueno, la academia en estos años del Bicentenario, como sabemos que fue un proceso a nivel de Centroamérica, sí ha faltado, ¿verdad?, escudriñar más la historia de la participación, porque atrás de estos grandes héroes hubieron muchas personas, muchos soldados que participaron en todos estos eventos, el cual el pueblo, muchas mujeres, y eso la academia hemos quedado a deber. Creo que el Bicentenario fue, bueno, tiene que ser estos años, tiene que ser uno de los eventos en el cual debemos de recopilar toda esa información, empezar a transcribir, a paleografiar todos esos documentos en el cual no solo las grandes figuras, claro, sino que también todos los que estuvieron detrás de estos héroes. Por ejemplo, en la Federación Centroamericana, como siempre, bueno, está mi general Francisco Morazán, pero detrás de él estaban las tropas por ejemplo, del ejército aliado protector de la ley. Detrás de ellos habían indios, salvadoreños, nicaragüenses. ¿Cómo olvidar los pueblos de Texigua y Curaén, en el cual a ellos también tenemos que darle el crédito de todas estas grandes hazañas en la cual estuvo involucrado este héroe? Detrás también del general Francisco Morazán hubieron héroes importantes como ser el mismo general Cabañas, también el coronel Remigio Díaz, y un sinfín de oficiales en ese momento y de tropas, indios, negros, mulatos que participaron en estas grandes luchas que por más de 3 décadas estuvo Morazán, el cual su único misión, su única visión era que Centroamérica fuera una nación unida, respetada, fuéramos una patria grande. Es más, hasta el momento, en la actualidad, hay muchas instituciones en las cuales está inspirada este sueño, como ser, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica. También dentro de las Fuerzas Armadas tenemos lo que es la CEFAC, Conferencia de Fuerzas de Centroamérica, la cual queremos unir estos países para poder desarrollarnos y llegar a un progreso de esta nación. ¿Y cuál de los países de Centroamérica conserva más esa historia y ha logrado afincar más de la vida de nuestros líderes de independencia, teniente? Bueno, Honduras, llevamos siempre, nosotros como Dirección de Historia Militar, por ejemplo, conmemoramos. Nosotros todo el año conmemoramos lo que es las principales batallas de mi general Francisco Morazán. Empezamos en el mes de enero con las vueltas de Locote, un combate, un convenio que se dio allá en Olancho, que se dio en el año de 1830. También conmemoramos lo que es la batalla de la Maradiaga, allá frente a la vía de San Antonio, conmemoramos también. Y también lo que son el 15 de septiembre, el 1, el Día de la Bandera, también conmemoramos, hacemos una locución. También hay un decreto legislativo, hay nuestro reglamento de protocolo y ceremonial donde a la bandera. Acordemos que este mes patrio empieza nosotros como Fuerzas Armadas empieza desde el 31 de agosto a las 18:00, la bandera fue lo que se rindieron los honores con la cremación de esta, en la cual después de un año se utilizó, y el 1 de enero se iza nuevamente nuestra bandera. Acordamos que se izó a lo largo y ancho de nuestro país, en la isla Conejo, en cada unidad donde se encuentra un soldado se izó nuestra bandera nacional. Después, el 14, ¿verdad?, lo que es la muerte del general Francisco Morazán. Y el 15 de septiembre celebramos. Creo que Honduras hemos llevado, los académicos, ¿verdad?, una investigación. Hemos tratado, ¿verdad?, de siempre
poner en adelante y que la gente conozca lo que es la vida de nuestros héroes. Y se está trabajando poco a poco para, lastimosamente, estos 2 años, como dijo usted, por la pandemia, no se pudo avanzar mucho, pero siempre, como Fuerzas Armadas, seguimos en lo que son las conferencias morazánicas. El fin de semana pasado estuvimos en lo que es en Juticalpa, en la Casa de la Cultura, dando lo que es a los niños de las escuelas, lo que es una conferencia sobre la vida y obra del general Francisco Morazán. Y eso es importante, que la gente conozca y los niños que empiecen a conocer en nuestros héroes patrios. Es muy importante para nosotros como Dirección de Historia Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras. Muy bien, el teniente Rommel Velázquez, que nos acompaña en esta entrega especial de Al Banquillo. Vamos a una pausa, ya seguimos conociendo más de la República de Honduras en este 201 aniversario de independencia patria. Ya regresamos. Hay que entender que en ese momento Francisco Morazán se convierte en uno de los personajes más importantes de la historia, no solo hondureña, sino centroamericana, debido a esos respetos que se le da al general Francisco Morazán. El 14 de septiembre siempre en el caso por parte de la institución, se celebra o se conmemora lo que es la muerte del general Francisco Morazán. Muchas gracias, Rosendo, y a todos los amables televidentes de El Banquillo. Las fiestas patrias, lo más esperado en nuestro país, 201 años de independencia. Y aquí en el barrio Cabañas ha sido una fiesta total. El Instituto Evangélico Cristo Rey se ha, como dice uno, fogueado, ha demostrado el amor patrio, la bandera más grande a nivel educativo, pero que sea Eric Carranza que nos hable acerca de esa bonita actividad y principalmente de esta bandera espectacular. Claro que sí, compañero, pues la verdad sintiéndonos muy orgullosos de nuestro producto, la verdad sintiéndonos muy orgullosos de la formación que damos a nuestros jóvenes y como usted lo ha dicho, estamos presentando hoy ante el municipio de San Pedro Sula uno de los formatos de bandera más grandes realmente para que el sector Cabañas se sienta representativo con nuestra institución, compañero. Y qué mejor que desde aquí de San Pedro Sula saber que los centros educativos ustedes tienen la más grande y que la estamos viendo ahí flamear el azul turquesa. ¿Cuánto le llevó a preparar la bandera? La verdad, pues con la elaboración de los padres de familia, esa bandera se elaboró con deseo, amor y patriotismo en una semana. Qué impresionante. Y la van a llevar a todos lados de ahora en adelante. Esta bandera se ha exhibido aproximadamente en más de 10 eventos ahorita a nivel municipal, siempre relacionados con el tema de educación. Y siempre, como le digo, compañero, fomentando la cultura, un muy bonito cuadro garífuna. Eso no lo podemos obviar en nuestra cultura. Son parte de nosotros también, así como nosotros parte de ellos. Sí, y así estamos mostrando en este momento porque es impresionante. Aquí han venido muchas personas, incluso aquí está el fundador del Cristo Rey. ¿Cómo se siente usted ver esto tan impresionante? Bueno, muy orgulloso. Hace más de 30 años como que inició nuestra institución Cristo Rey. Y esto nos hace sentirnos patrióticos, de sentirnos orgullosos de que un día Dios nos dio vida, un día Dios nos dio esperanza. Y por eso estamos llevando estos valores cristianos a esta juventud para poder transformar a una Honduras para una mejor educación. Sí, usted que me dice 30 años, creo que a pesar de que es el fundador, es la primera bandera más grande que mira usted, ¿no? Quiero decirle que es la verdad. Estas son visiones que se traen de generación, de antaño, que lo traemos, venimos de la Rivera Hernández y ahora estamos aquí en Cabaña. Mañana podemos estar en otro lado llevando esta educación para la juventud y los jóvenes de este Cádiz. Me acompañan aquí entonces para cerrar, porque Rosendo, nuestros amables televidentes del Banquillo, con Eric también, para que vea usted y vean nuestros amables televidentes de aquí de San Pedro Sula, la bandera nacional azul turquesa, las 5 estrellas, desde el barrio Cabañas. Yo retorno con usted al Banquillo, Rosendo. Bien, muchísimas gracias Jason Maldonado desde San Pedro Sula. Un fuerte abrazo a los miembros del Instituto Evangélico Cristo Rey y desde aquí de la Corporación Televicentro, de TSI, de HRN, Emisoras Unidas. Saludamos a todos los centros educativos del país, a toda la academia, a los docentes que se han esforzado en estos días para tener, después de unos años suspendidos, desfiles patrios, que ha sido muy
bonito observar el fervor desde los párvulos que han desfilado el domingo, aprovechando el Día del Niño, hasta los adultos que también se han incorporado, porque ahora los desfiles se han ampliado. Mañana en las emisiones de Emisoras Unidas y la Corporación Televicentro, usted tendrá la oportunidad de observar desde todo el país y desde el exterior una programación especial de cómo estamos celebrando las fiestas patrias. Teniente Saúl Montoya, historiador de las Fuerzas Armadas, hay toda una solemnidad con la bandera nacional. Hay un tamaño ya definido, pero esto es para asuntos estrictamente de protocolo que lo manejan ustedes como institución castrense, pero se han roto los esquemas con las banderas más grandes, con esa representatividad, pero al final hay una sola ruta y un proyecto único que es Honduras. Claro está, la bandera es uno de los símbolos más importantes que tiene nuestro país. Hay que darle las consideraciones y el respeto como se debe. En el caso, la bandera es uno de los símbolos mayores que tiene Honduras. Y aquí comenzamos nuestras actividades patrióticas, dándole incineración a lo que es la bandera nacional, dándole las muestras de respetos, ya que a esta bandera ya ha cumplido un año de uso, y aquí es donde ya el 1 de septiembre se iza nuevamente la bandera para poder, para que ésta vuelva a ondear por todo un año, en el caso en el territorio nacional y más que todo en la ciudad capital. Hasta la forma en que se porta en la entrega a quienes la izan lleva todo un protocolo. Todo es un protocolo, desde el momento de que se incinera hasta el momento que se va a izar la bandera. Aquí es la participación de los cadetes, parte fundamental de la misma, porque ellos son los portadores de la bandera nacional al momento tanto de cuando se incinera, y al mismo tiempo son los portadores tanto también al momento de izarla. Ya, como he dicho anteriormente, mostrando todos los respetos y consideraciones que se le debe a este símbolo mayor. Bueno, un día como hoy se dictó sentencia de muerte para uno de los paladines de la Unión Centroamericana, claro, el general José Francisco Morazán, en San José, Costa Rica. Se fusiló un 15 de septiembre. Las banderas, por el protocolo que mantiene el ente armado y que se respeta en gran parte del sistema educativo, se iza media asta hoy. Hay que entender que en ese momento Francisco Morazán se convierte en uno de los personajes más importantes de la historia, no solo hondureña, sino centroamericana, debido a esos respetos que se le da al general Francisco Morazán. El 14 de septiembre siempre en el caso por parte de la institución, se celebra o se conmemora lo que es la muerte del general Francisco Morazán, dando respeto al mismo a lo que hizo dentro de lo que es el territorio hondureño en ese momento, y claro está dentro de la misma historia centroamericana. En esa parte la institución siempre muestra los respetos, consideraciones, junto con los símbolos mayores, en este caso con la bandera, para poder darle respeto, en este caso, a este gran personaje de la historia hondureña. Bueno, aquí observamos ya estas son tomas que seguramente mañana, después de varios años, se van a repetir. La escolta de banderas es la que va al frente y la que marca el arranque de los desfiles. Claro, está en entender que es la parte fundamental, o es por ejemplo el pilar donde el cual arranca la institución militar, y ahí vamos a encontrar los siguientes pelotones, también siempre conformados por los cadetes, y en este año vamos a ver un pelotón de mujeres cadetes, en el cual será conformado por la institución, que va a ser parte fundamental dentro de estos desfiles patrios de este año. ¿Cómo se seleccionan para este momento solemne e histórico cada uno de los miembros de la escolta de banderas? Porque están las tres fuerzas, ejército, naval y aérea, o se han incorporado más. No sé cómo quedó lo de la policía militar. Pues siempre se incorpora, en el caso de la escolta militar, siempre se incorpora a los cadetes, en el cual siempre los primeros lugares, dentro de estos mismos, siendo los que son honrados para llevar o tienen el privilegio de llevar lo que son las banderas.
en esta parte. Y claro, todo esto está en función en el caso vamos a hablar de preparación para la misma, en el cual estos cadetes no solo el privilegio, sino que se preparan porque van a llevar uno de los símbolos más importantes que tiene el país. Y desfilan en los pelotones los primeros lugares, los alumnos, y esto es bueno para destacar en ellos la aplicación. Van los mejores. Van los mejores, dan la cara representando no solo a sus academias, sino también a la misma institución, siendo estos los hombres que al día futuro van a estar dentro de la institución, manejándola y siendo parte importante de la vida militar de Honduras, pero también dentro de la vida de la historia hondureña. ¿Qué tanto cambió en esos procesos de formación la incorporación? Porque fue reciente, debemos decir, ya de damas, con una formación militar, con una disciplina que muchos nos dicen sí está en las mujeres, pero con la educación y la instrucción militar como que la volvió más sensibles, mucho más puntuales, más efectivas. Hay que entender que la enseñanza militar es formar carácter, formar a la persona en sí, ser puntuales en todas las actividades, o en el caso de ceremonias en las cuales se realiza. En el caso de la mujer hondureña, y más que puntualmente la mujer que está en la institución de las Fuerzas Armadas, empieza su faceta desde mucho antes, o sea, a mediados de los años 60, donde empiezan a incorporarse mujeres que son del área de la salud, en el cual adquieren su grado para poder funcionar dentro de la institución. Ya las academias empiezan a tener incorporación de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas, 1996, con el caso de la Academia Militar de Aviación, a lo mismo que en 1998, en el caso de la Academia Militar Francisco Morazán, y más adelante, en el año 2000, la Academia Naval de Honduras. Es importante entender que es parte fundamental en que estos han sido parte de los procesos, de los cambios, en el cual las Fuerzas Armadas no queda atrás en esa parte y forma parte de esa evolución de la misma institución para dar prioridad también y apertura a las mujeres. Muy bien, está con nosotros el teniente de las Fuerzas Armadas de nuestro país, experto en historia, Saúl Montoya. Hacemos una pausa, ya seguimos hablando de las festividades de este 15 de septiembre. Desde un inicio, la sociedad siempre civil ha participado junto con las Fuerzas Armadas de Honduras. Los paracaidistas, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Aéreas data desde los tiempos de Carías Andino, cuando se empezaron a adquirir los primeros aviones Stinson y los NA-16. Mira Honduras con otros ojos que está. Seguimos al banquillo compartiendo en el previo de la celebración de este 15 de septiembre, hoy con oficiales de las Fuerzas Armadas de nuestro país, expertos en historia. El programa arranca mañana 15 de septiembre a las 5:50 de la mañana, con la participación de las autoridades del Poder Ejecutivo, encabezados por su presidenta Irixiomara Castro Sarmiento de Zelaya, su gabinete de gobierno y el rol aquí fundamental que juegue el alcalde, en este caso de Tegucigalpa, en aquel entonces el alcalde mayor, porque es el que lee el acta de independencia, y el jefe de Estado, remitiéndonos a ese 1821, se encarga de el grito de la independencia. Fueron muchos años, teniente Velázquez, para llegar a la independencia de las Provincias Unidas de Centroamérica por los problemas que se vivían en el Reino de España, pero sí costó, porque hubo muertes, persecuciones, y de pronto eso lo estamos viviendo hoy, 201 años después, donde no se tiene una independencia plena. Hay quienes piensan eso. Y yo aquí le traslado una interrogante: ¿por qué la llegada de los pliegos de la independencia, que ya nos vamos al 28, pero aquí me decía el teniente Montoya
que en realidad llegaron el 22 de septiembre a Gracias Lempira, a la audiencia de los confines. No tiene tanta pomposidad como lo del 15. A ver si nos ilustren esto. Teniente Velázquez. Bueno, sí, es importante. No, la historia nos dice que el 28 de septiembre llegaron, lógicamente, en ese momento, se imagina, al lomo de caballo, de burro, desde la ciudad de Guatemala. Se tardaba días en llegar a lo que era, bueno, Gracias, la cual sabemos que fue, ¿verdad?, la primera capital que se utilizó en aquel momento. Gracias Lempira fue una importante ciudad, después lo que es Comayagua y Tegucigalpa por último. Pero sí tenemos el dato histórico que fue el 28 de septiembre. Es más, hubieron momentos en nuestra historia que no se celebraba el 15 de septiembre la independencia, sino que se celebraba el 28 o el 29. En la reforma liberal, es hasta en la reforma liberal cuando ya Marco Aurelio Soto determina el 15 de septiembre, pero hubieron gobiernos anteriores en los cuales se celebraban también el 28 o el 29 de septiembre. Sí, ¿cómo fue la incorporación en estas festividades de la patria de las bandas? Porque aquí estábamos revisando datos históricos de la histórica banda de los Supremos Poderes, que fue uno de sus grandes impulsores, Carlos Hartling, el hombre que le puso la música al himno nacional de Honduras y que desde 1841 no ha faltado en actividades de la patria. Bueno, mañana seguramente ahí en algún sitio estarán formando parte de la historia patria. Así es, qué interesante el dato que nos dio. También para que el público sepa, el público que nos está viendo, la Banda de los Poderes Supremos estuvo muchos años aquí, en lo que actualmente es el cuartel San Francisco, conocido, como les había dicho antes, como Convento San Diego de Alcalá. Aquí funcionó por muchos años. Es más, en el año de 1908, siendo el presidente el general Manuel Bonilla, acordamos la historia militar, lo que es el general Manuel Bonilla, lo que es la estatua de él en el Parque del Actor, y también tenemos aquí batallas interesantes como así, durante es más, durante su gobierno es cuando se utilizan por primera vez lo que son las ametralladoras. En aquel tiempo fueron las primeras guerras civiles que se utilizaron este tipo de armamento. Pues un día él, viniendo aquí a una importante ceremonia, se escuchó por primera vez por parte de la Banda de los Poderes Supremos lo que es nuestro himno nacional, que actualmente entonamos siempre. También en aquel momento se entonaba lo que era el himno a la granadera, un himno muy hermoso, el cual se utilizaba en los eventos de la República Federal de Centroamérica. También teníamos lo que son las bandas militares muy importantes, la cual en aquel tiempo, en los tiempos de Carías Andino, cada unidad en aquel tiempo la conocíamos como zonas militares, en las cuales estaban, cuidaban la soberanía nacional. Después fueron creadas lo que son los batallones, el primer batallón de infantería, después el segundo, el batallón de ingenieros, y actualmente contamos con una banda en cada unidad, la cual se utiliza para los diferentes eventos y protocolos en los cuales las Fuerzas Armadas tenemos actualmente en nuestra historia. Bueno, y aquí hay un elemento interesante, y es que todas las festividades de la patria en septiembre arrancan en primeras horas del día con la entonación del himno nacional de Honduras. Ahí se procede a izar la bandera nacional y se cierran todas las actividades, ya usted lo recordaba, con el himno a la granadera, partiendo que fue el himno por muchos años de las Provincias Unidas de Centroamérica, independizadas todas el 15 de septiembre de 1821. Sí, el himno, la granadera siempre se toca cuando está presente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la República, en este caso la presidenta Xiomara Castro. Ahí es donde
solamente cuando está presente ella se toca lo que es este himno. Se ha distorsionado para muchos las actividades del 15 de septiembre con la incorporación en los desfiles patrios de la sociedad civil como tal, con la llegada de otros sectores que se suman a la marcha, con la participación de las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y el esperado acto de paracaidismo que no ha faltado en los últimos tiempos, Teniente Velázquez. ¿Cómo valorar esto para no entrar en una crítica constante por estos cambios que nos está generando este mundo frecuentemente? Desde un inicio la sociedad siempre civil ha participado junto con las Fuerzas Armadas de Honduras. Los paracaidistas, por ejemplo, la participación de las Fuerzas Aéreas data desde los tiempos de Carías Andino, cuando se empezaron a adquirir los primeros aviones Stinson y los NA-16, los cuales sobrevolaban sobre el Estadio Nacional, ahora Estadio Chelato Ucles, volaban y sobrevolaban pues, la capital. Después la adquisición de los corsarios que participaron en la guerra de Honduras-El Salvador, estuvieron sobrevolando durante las fiestas patrias, y la adquisición de las nuevas, ya en los años 80, con la adquisición de nuevas aeronaves como ser los Tucanes, los Casa o estas aeronaves a reacción, los A-37. Ya en los años desde 1975, ya en los años 80, se adquieren lo que son los primeros helicópteros UH-1B y UH-1H. Y con esto ya empiezan a darse los primeros saltos de paracaidismo. Es interesante que este año va a saltar también lo que es la primera, ya había saltado ella, pero va a saltar lo que es una oficial mujer, la Teniente Reyes, Génesis Reyes, en la cual ella, es un complicado el salto libre, y ella va a participar para rendir los honores a lo que es nuestra celebración. Sí, bueno, estamos cerrando, Teniente Velázquez, al igual que al Teniente Montoya, que son parte de las Fuerzas Armadas y miembros de la Academia, son ambos historiadores. ¿Qué debemos esperar de estas festividades de la patria por parte de la ciudadanía, de ustedes como ente armado de nuestro país, luego de que 2 años prácticamente sin tener esa presencia, esa pomposidad que tienen las celebraciones del 15 de septiembre? Teniente Velázquez, en principio. Importante invitar a toda la población para que este mes patrio lo celebremos con mucho civismo, con mucho fervor, invitarlos a que adquiramos una bandera y la pongamos en nuestras casas y celebremos este importante. Muy bien, hemos tenido problemas ahí en la comunicación finalmente con el Teniente Velázquez, a quien agradecemos por habernos ilustrado hoy sobre los años de la independencia de nuestro país. Cierro aquí en el estudio con el Teniente Saúl Montoya, sus consideraciones finales. No, pues invitar a la población a que vaya y disfrute lo que son estos desfiles patrios. Como había dicho el Teniente Velázquez, son parte del civismo, del amor hacia la patria, en el cual todos los hondureños conformamos parte de ella, y que todas llevarlo al bien, o sea, en el sentido de que los desfiles sean en paz, sean en tranquilidad, y que la población disfrute de estos desfiles que son parte de las fiestas patrias que nosotros tenemos. Muchísimas gracias al Teniente Saúl Montoya, al igual que al Teniente Rommel Velázquez, por habernos acompañado. Les invitamos a que mañana muy temprano estén en sintonía
de los canales de la Corporación Televicentro, con programación especial desde todo el país y desde el extranjero, al igual que de la señal de HRN, La Voz de Honduras, a partir de las 5 de la mañana con una transmisión especial en este 201 aniversario de Independencia Patria. Por su sintonía esta noche a esta entrega especial de Al Banquillo, muchas gracias. Injusticia y bajeza que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón. Es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra.